Buenas noches y bienvenidos un día más al programa Mensajes de Orión. Hoy vamos a hablar de un fenómeno paranormal, en concreto, como es el tema de los espíritus y fantasmas. Y no lo voy a hacer sola. Esta noche me acompaña Bruno, más conocido como SEO Arconte en YouTube. Bruno se dedica al misterio, a la conspiración y al terror paranormal en su canal de YouTube. Esta noche los dos hablaremos de espíritus y fantasmas, además de explicaros qué es un poltergeist y contaros, por qué no, alguna experiencia personal nuestra relacionada con todo esto. Doy por lo tanto la bienvenida al programa de hoy a Bruno, compañero de hobby. Buenas noches, Bruno. Buenas noches y buenas noches a todos los oyentes. Muchas gracias antes de nada por invitarme a tu programa. Un placer tenerte después de toda la carrera que llevas detrás con este tema. Y bueno, a los oyentes siempre les gusta, aparte de escuchar un poquito del tema, pues las experiencias, ¿no? Que es de las experiencias propias, que es de lo que vamos también a hablar un poco esta noche. Y bueno, un placer una vez más que estés aquí conmigo para hablar de este tema tan, a la vez que machacado, porque es un tema machacado, el de los espíritus y fantasmas. Siempre, los oyentes o todos en general sabemos que cada persona le da su toque, ¿no? O su matiz a estos temas, ¿no? Y más cuando contemos experiencias personales nuestras. Vamos a empezar a situar un poco el tema y te voy a preguntar, Bruno, ¿qué me podrías decir que son los fenómenos paranormales en base a tu experiencia? Pues los fenómenos paranormales son aquellas cosas que pueden llegar a sentirse, que podemos llegar a percibir, pero que en cierto modo no podemos llegar a explicar y no sabemos por qué se producen. Son esas cosas que cuando están ahí, por alguna razón te ponen esa piel de gallina, sientes ese cosquilleo en la nuca, sabes que en tu entorno no hay algo normal, pero no sabes explicarlo. Creo que eso es principalmente los fenómenos paranormales. Sí, y bueno, no sabemos explicarlo y bueno, lo que has dicho de que de que a lo mejor se queda ahí un poco todo relativo, ¿no? Yo pienso en cierto modo que si la ciencia quisiera, ¿no?, admitirlos como fenómenos demostrables, yo creo que sí que podría ser, ¿no? Porque a lo mejor sí que tenemos herramientas para poder medirlos de alguna manera. ¿Qué opinas? Mira, por ejemplo, una herramienta que yo he utilizado cuando iba a sitios con un grupo que se llamaba Noche de Mitos, era el gaussímetro. Y normalmente el gaussímetro mide las anomalías electromagnéticas de un entorno. Y curiosamente, cuando el gaussímetro, que era de aguja, oscilaba, era cuando nosotros sentíamos cosas. Y por ejemplo, cuando el gaussímetro parecía no detectar nada, era por ejemplo cuando no parecíamos nosotros mismos detectar cosas. Puede parecer pura sugestión, pero eso nos pasó en un búnker de la antigua guerra civil, que luego, cuando hablemos de nuestras experiencias personales, puedo pasar a relatar, porque es una cosa muy curiosa la que nos pasó allí. Vale, sí, claro, luego lo cuentas porque tiene que estar súper interesante. Yo, por lo que comentas, sí que es cierto que hay veces que estamos tan alejados de lo que es la conciencia del momento o de nuestra propia energía corporal, que hay veces que es eso, que por un lado puede ser sugestión, pero por el otro lado, y sí es así, ¿no? Y sí lo que el hecho de perder la conciencia o prestar la atención a nuestra sensación, ¿no?, es lo que nos puede acercar a ese mundo y es lo que puede hacer demostrar que existe algo en ese sitio o en ese lugar. Eso a mí también me ha pasado, sobre todo yo no tengo material así tan sofisticado, pero con el tema de la psicofonía, ¿no?, que sí que es cierto que
que en los momentos que sientes algo o notas, ¿no? Porque tienes ese sexto sentido, sí que es cierto que a lo mejor suenan cosas o salen cosas en las psicofonías. Pero eso es bastante interesante y es lo que he podido comprobar con el paso del tiempo, ¿no? Que esas sensaciones cada vez son más evidentes, incluso en gente escéptica. Sí, ¿A ti te ha pasado alguna vez o en el grupo que ibas que alguien escéptico o has tenido...? Porque yo sí que he tenido amigos, ¿no? A los sitios que hemos ido que he tenido de todo, gente que no cree o gente que va solo a echarse unas risas en el sitio. Sí, sí, dime. También hemos tenido nosotros gente que es escéptica. Yo mismo no es que me consideres escéptico, pero siempre voy con una mirada crítica y aún así siempre han sucedido cosas, no como nos venden, por ejemplo, en muchos programas que ¿cómo diría? Recurren más a que siempre pase algo, sino a pequeños detalles que te hacen constatar de que ahí hay algo. Sí, eso es cierto. Yo creo cosas, ¿no? Porque me han pasado cosas, pero sí que es verdad que yo también tengo etapas de mi vida en donde soy un poco más escéptica y soy más crítica con todo lo que ocurre. Y quizá en esas etapas es donde, por arte de magia, ¿no? Es donde a lo mejor más cosas ocurren y vuelves otra vez al bucle, que también es lo interesante. Sí, cuando menos te lo esperas es cuando sucede algo. Sí, por eso yo precisamente a estas personas, ¿no? Que, bueno, luego lo comentaré, que bueno, a lo mejor dicen ser medium o este fanatismo que se ha creado en torno al fenómeno paranormal. Yo cuando escucho a una persona así o que va de vidente, yo me echo para atrás. A mí esas cosas me echan para atrás precisamente por eso, porque pienso que a lo mejor esas personas también entran un poco esas personas sí que pueden entrar en la sugestión, ¿no? Y no dejan el azar del momento, lo que pueda ocurrir. Pues seguramente, porque además que siempre a todas horas una persona pueda contactar con con el más allá o el supuesto más allá y interpretarlo, sacar datos, siempre a voluntad, a mí también me crea desconfianza, porque ya te digo, estas cosas son sutiles, son señales, son pequeñas cosas, pero claro, como tú dices, esas personas que siempre van a un sitio y siempre detectan algo y siempre sacan información, incluso ven la forma del supuesto espíritu y todo eso, a mí también me genera desconfianza. Sí, yo opino así y mira, fue porque comencé a leer, bueno, a mí desde pequeña siempre me ha gustado el mentalista Anthony Blake, seguro que lo conoces. Y sí, bueno, además tengo un libro de él que se llama 13 escalones del mentalismo. Sí, pues mira, ese libro no lo conocía. Yo tengo el poder mental, la intuición y el último, el mediúnico, que el poder de... No recuerdo ahora cómo se llama. Y bueno, yo quería referirme al poder mental porque sí que es verdad que hay una parte que él cuenta, ¿no? Cuando dice de prestar atención a los sentidos, sí que es cierto que si vas con esa vista, ¿no? Y desarrollas esa conciencia en los sentidos, sí que perciben más cosas y puedes eso, recibir más señales y tal. Pero es lo que comentábamos, eso de estar todo el rato conectado con ese mundo, con ese más allá, y todo el rato ver cosas, y toda esa vida girar en torno a eso, a mí también, a mí me hace eso, a mí me hace dudar bastante. Y sobre todo de esas personas los que quieren cobrar por ello, que cuando ya hay dinero de por medio, eso sí que es para tener cuidado. Sí, bastante, y la mayoría de ellos cobra. Yo te iba a preguntar que, justo por lo que estábamos hablando, que ¿cuándo crees que puede darse un fenómeno paranormal y en qué lugares? Un poco con lo que estábamos hablando. Pues yo creo que son aquellos lugares donde sucedieron cosas que se desencadenó alguna energía traumática.
por ejemplo, un accidente, una muerte inesperada, una muerte con dolor, una muerte injusta, cosas así son las que, por ejemplo, dejan marcado el entorno, que puede ser como que el entorno queda grabado como cuando el sonido se graba en un disco de vinilo, o ahí quedan ciertas energías que hacen que esos lugares sean especiales. Claro, ese es el eterno debate que igual nunca llegamos a poder saber hasta que no emprendamos el gran viaje. Ya, y bueno, y son energías que se quedan y de manera negativa, por lo que tú comentas. Por eso muchas personas aprovechan esos lugares con carga negativa para hacer algún tipo de ritual o algo así. Yo lo veo también, como dices, es como si, yo siempre pongo el ejemplo de cuando te echas o te pones un perfume, ¿no? El halo que se queda detrás, es lo que siempre yo pongo de ejemplo para explicar a lo mejor la carga energética que puede haberse quedado en un lugar. Es por eso que a lo mejor no vamos a encontrar un lugar bonito o que vibre de una manera especial, ¿no? Claro, siempre han sido lugares un poco controvertidos, ¿no? Que han pasado cosas así. Y para encima que suelen, como aparte de sentirte incómodo, suelen hasta robarte el calor corporal y todo. Sí, claro, te quedas... Yo sí que es cierto que hay lugares que he ido y me he quedado neutra, por así decirlo, no había nada, pero en los que dices, eso que dices tú, esos sitios que vas y te quedas sin energía, ¿no? Y te quedas un poco helado, eso sí que es verdad, pero es por eso, es por la carga energética que hay en el lugar. Y aparte de los lugares, me gustaría preguntarte a ver qué opinas sobre esto, que aparte de estos sitios, ¿crees que las personas también pueden ser imanes y que promueven el hecho de que se produzcan fenómenos paranormales como los poltergeists? Pues a ver, yo creo que sí. Las personas somos un mundo. Igual dicen que lo primero que necesitas para que te sucedan cosas es creer en ellas. Igual alguien que no cree absolutamente nada, ni lo busca, ni espera encontrar algo, cierre como una puerta en sí mismo alrededor suyo y no perciba nada. Y sin embargo alguien que lo busque, que busque las señales, que interprete las cosas, que lo esté deseando encontrar, pues puede también estar más predispuesto a vivir ciertas experiencias. También puede ser que personas que no lo sepan y que debido al estrés, debido a que lo están pasando mal, estén proyectando esa energía en el entorno y estén desencadenando lo que tú dices de poltergeist y ellos no lo sepan. ¿Y qué me dices de los niños entonces? Porque los niños a lo mejor de primera no tienen esa predisposición a ese mundo paranormal y les ocurren cosas. ¿Eso qué explicación podrías darle? Bueno, yo creo que los niños siempre nacen creo que están más predispuestos que los adultos para vivir esas cosas. Y se dice que con la edad van perdiendo esa conexión que igual tenía el hombre antiguo con la tierra o con los lugares. Así que, no sé, yo creo que, por ejemplo, en caso de que sucedieran cosas, igual un niño estaría más predispuesto o sería como más culpable de crear esas cosas que un adulto. Al tener ese tipo de energía más ¿no? Al estar más... Sí, esa conexión que no sé, viene en relación con que los niños a veces a cierta edad desarrollan eso que llamamos como el amigo imaginario. Y quién sabe si es un producto de su imaginación, si hay alguien ahí. Mira, ahí te contaré, por ejemplo, una cosa que le sucedió a mi sobrino en un antiguo piso donde vivía mi hermano. Pues a cierta edad, sobre los 5 años, 4 o 5 años, el niño decía, era un dúplex, la casa, y el niño decía que había una niña muy fea en el baño de arriba.
solo en el baño de arriba, no la veía en ninguna parte más de la casa. Y resulta que, claro, si te reías de eso, te reías de la niña o tal, el niño empezaba a llorar, o empezaba a quejarse: no la cabréis, que se pone más fea, que no sé qué. Pues no sabemos si en realidad mi sobrino decía la verdad. La cuestión es que tenían 2 gatas en casa y las gatas no había manera de que entraran en ese baño. No, ¿verdad? Salían escopetadas. Un indicativo, ¿no?, de que algo podía haber en el baño. Y sin embargo pasaron los años, 6, 7 años, y dejó de verla, dejó de hablar de ella. Y ya no notaron nada en esa casa ni nada. No, eso sí, las gatas ahí no entraban. Ahí no entraban. Que deberían haber entrado, ¿no? Porque los gatos dicen que espantan un poco, bueno, o devuelven al lugar de origen a esos espíritus o almas en penas. Yo también tengo una historia de una niña que aquí sí que hay evidencia por lo que voy a contar. Esta niña decía lo mismo, que ella jugaba con una niña, que tenía una amiga, lo que contabas tú del amigo imaginario. La niña decía incluso que le decía el nombre, o sea, estoy jugando con X persona, ¿no? Yo, bueno, no voy a decir los nombres porque como son testimonios de la gente, pues prefiero guardar un poco el anonimato, pero bueno, lo cuento igualmente. Y nada, pues claro, los padres estaban súper mosqueados porque decían: pero esta niña que dice que está jugando con esta aquí en la salita. Total, que los padres también notaban algo extraño en la niña y en la casa, por puertas y un poco de todo, ¿no? Que se cerraban solas y tal. Hasta que un día, esto es el hecho claro, que es por eso que una amiga es familiar de ellos, y fue la que me lo contó y la que me pasó lo que os voy a decir. La niña necesitaba una foto para ir al cole, una foto de familia, era una niña pequeña, pues llevaba la foto típica, ¿no?, de papá, mamá, y a partir de ahí pues se inventa historias y bueno, lo que hacen los niños. Y bueno, cuando sacaron la foto, se sentaron todos en el sofá. En la foto, obviamente, salían el padre, la madre y la niña más claritos, ¿no? Y salía en el centro del sofá sentada una niña con ropajes antiguos de la edad de la niña con la que jugaba, y se ve perfectamente la niña sentada y ahí. Entonces, claro, ellos ya se quedaron alucinados y su propia hija les dijo: sí, esta es la niña con la que juego y tal. Y entonces, claro, yo tengo la foto, yo vi la foto, cada vez que veo la foto es que es súper curioso, es alucinante, porque no es que digas es una imagen que algo de la luz, no es que sale directamente la silueta de esta niña y es gente cercana, no es una foto de estas que te pasan por internet ni nada de eso. Y nada, ¿no? Desde ese entonces, claro, la familia ya se tomó en serio el asunto y nada, fue una persona entendida ya a la casa a hacer estas típicas limpiezas y bueno, hizo como un poco de canalizadora con esa niña y intentó convencerla, ¿no?, de que se tenía que ir de ese lugar e ir a su lugar de origen y no estar allí con esa familia, porque claro, la niña se pensaba que aún vivía en esa casa y ahí estaba la niña. Pone los pelos de punta. Sí, y yo no es lo que te cuento, es que ya no solo lo que te cuentan, sino es que está la foto y todo, y claro, la verdad claro. es una de las cosas más curiosas que he visto, porque claro, es que sale directamente la imagen. Y me gustaría preguntarte, ¿qué conocimientos tienes tú sobre espíritus o fantasmas? Bueno, a ver, yo tampoco es que sea un experto en la materia. Yo, por experiencias que tuve de joven, pues siempre me gustó ir a visitar sitios abandonados y tal, para constatar de cierto modo que lo que me había pasado cuando era adolescente, pues si podía volver a encontrarlo, que todavía no lo he vuelto a encontrar. Y yo empecé a visitar lugares en ruinas, monasterios, iglesias, los típicos lugares de poder, y siempre que iba solo, iba con mi perrina. Antes era Andra, que era una pitbullina
que murió en 2013, y ahora tengo a Sira, que es una beagle. Y voy con ellos, con las perrinas, porque principalmente yo al ir solo me puedo sugestionar en esos sitios, porque voy tanto de día como de noche e intento averiguar la historia del sitio. Pero claro, al estar las perrinas, si ellas no detectan nada, porque con el olfato, el oído lo tienen mucho más desarrollado, si ellas se ponen en alerta, pues yo me pondría en alerta, pero si están tranquilas, pues en cierto modo yo también estoy tranquilo. Y en base a eso, pues me contactó un grupo en Asturias que se llama el Grupo de Noche de Mitos, que lo dirige David Madrazo, que es autor del libro 50 lugares mágicos de Asturias, que es una editorial que tiene su libro en cada comunidad de España, y él escribió la de Asturias, y entonces con él ya empecé a ir a sitios, a experimentar más. Ellos son los que llevaban micrófonos de alta sensibilidad, el gausímetro que te decía anteriormente, llevaban cámaras con visión nocturna, y en la mayoría de veces no detectábamos nada, porque es lo que suele pasar, pero sí que nos han ocurrido ciertas cosas que son dignas de contarlas. Pues si te apetece contarme alguna de las cosillas que te haya pasado por ahí, por esos lugares. Pues mira, vamos a empezar, como decía, por el búnker de la antigua guerra civil. Habíamos llegado cuando estaba anocheciendo y nos metimos en un búnker y empezamos recorriendo los túneles y demás. Pues no sé cómo se llama, pero como un sitio redondo, no te podías poner de pie, tenías que estar semidoblado, sentado, y resulta que ahí el gausímetro no paraba de oscilar, incluso llegando a números rojos en la medición de tal. A tope, pues, ¿no? Iba sí, a tope. Eso, oscilaba pero muchísimo, y en las galerías colindantes también. Pues resulta que ahí nos dolía la cabeza. Yo, por ejemplo, me dolía el cuello y la espalda. Dos compañeros se pusieron a hablar de la guerra civil, hablando de lo mismo, y empezaron a discutir, que hasta dijimos, pero no os estáis escuchando que estáis uno al otro diciéndoos lo mismo y estáis dando voces. Y estábamos como deseando que acabara el podcast ahí. Y luego nosotros, había otro búnker colindante y nos cambiamos ahí para grabar un vídeo para mi canal. Y resulta que ahí el gausímetro estaba muerto, no se movía la aguja. Y resulta que ahí no podíamos grabar porque no podíamos parar de reír, para que veas. Fíjate. Es ese detalle que no llegamos a percibir nada, pero es que en un lado te dolía la cabeza, el cuello, los riñones, estábamos mal a gusto, discutíamos entre nosotros, y en el otro lado, donde la anomalía electromagnética no estaba, y era un lugar sin antenas, porque eso lo comprobamos, era un lugar rodeado de bosque por completo. Y en el otro búnker, que estaba a unos metros, donde no había ninguna anomalía electromagnética, pues sin embargo ahí empezábamos a hablar y empezábamos a descojonarnos de risa, y no era imposible. Vamos, eso lo guardo como una de las anécdotas más graciosas de esto, de todos los lugares donde fuimos. Luego, por los opuestos completamente, ¿no? Sí. Para que veas, es como una señal, pero no es que viéramos nada, no es que grabáramos nada, pero no sé, en cierto modo el aparato refutaba o refrendaba lo que nosotros estábamos padeciendo en ese lugar. Eso es. Pues en otro lugar se llama el Palacio de Santa Laureana, está en Gijón. Ese fue un orfanato de niñas pobres, niñas huérfanas, y cuando llegó la Guerra Civil Española se convirtió en un hospital de sangre. Y luego posteriormente quedó semidestruido a causa de un incendio y no se ha vuelto a reformar. Ahí obtuvimos una psicofonía, y luego yo colgué en Instagram una fotografía de
de unos arcos que son impresionantes verlos por la noche así con iluminación, y fue una usuaria la que me dijo que en el arco había como una pareidolia de un niño agazapado, y lo comprobé y vamos, es que parece un niño tal cual. Yo quedé en blanco. Pues bien, ahí, aparte de una posible psicofonía que captamos, no nos ocurrió nada más. Pusimos detectores de movimiento, pusimos cascabeles en unas ramas. Pues resulta que cuando a las tantas de la madrugada lo recogimos todo y íbamos a marchar, de repente sonaron los cascabeles, porque nosotros mismos los habíamos olvidado. Y no es que, o sea, sonaron en un sitio que no estábamos nosotros. Y digo, madre, si sonaron es que hay alguien aquí. Fuimos a comprobarlo, comprobamos toda la zona y no había nadie. Y sonaron los cascabeles como para decir, que los estáis dejando aquí, para que veas. Eso nos puso, no sé si después de eso, porque ahí hicimos aislamientos, hicimos tal, no sé si hubiera sucedido lo del cascabel antes, hubiéramos estado tan a gusto. Sí. Y la historia más impactante... Interesante. Sí. Pues bien, la historia más impactante, y esta la recuerdo, todavía se me pone la piel de gallina, fuimos a una ermita que está en el concejo de Tineo, en Asturias. A mí y a otra persona no nos decían dónde íbamos a ir para que no buscáramos la historia de ese lugar. Íbamos en busca de las luminarias, de las luces populares en la noche. Íbamos a un pueblo, que entramos en una casa, que nos contaron que allí existían leyendas de luces populares que desde hace siglos asustaban a las personas y el ganado. Y para grabar un podcast fuimos a una ermita que era como donde el centro neurálgico de todas esas leyendas. La ermita disponía de un área recreativa con una mesa de madera donde los compañeros estaban preparando las cosas para grabar un podcast ahí, que para mí personalmente es el podcast que más disfruté grabando de todos los que hice. Ya te contaré también por qué. Vale. Y cuando estaba anocheciendo cogí la cámara y no me habían contado nada de la historia del lugar, solo me habían habíamos ido a hablar con los vecinos de allí, nos habían hablado de las leyendas, de tal. Pues cogí la cámara y me puse a hacer tomas de la ermita por fuera, porque queda muy guapo así cuando está anocheciendo, queda más tétrico. Pues esa ermita tenía un ventanuco en el que podías ver el interior de la ermita, y tenía cirios rojos y flores. Y justo me acerco ahí y la cámara se me apaga. Y yo me cago en la mar, a que no cargue la batería, porque yo la intentaba encender, no se volvía a encender, la miré, desenganché la cámara, la volví a enganchar, la daba a encender, no se encendía. Y me alejo de allí para decir a los compañeros a que no sabéis qué me pasó, no sé qué, y justo me alejo de ese lugar y se me enciende. Y claro, ahí ya se me desencajó un poco la cara y voy para la mesa donde estaban preparando las cosas y digo yo, ¿a que no sabéis lo que me pasó en este lugar? Justo me acerco para enfocar el interior del sitio y la cámara se me apaga. Y entonces Yoli, que era una de las integrantes del equipo de Noche de Mitos, me dice, justo donde se te apagó, ¿sabes que hay una persona enterrada? Y yo ya me quedé blanco por completo. Y resulta que es la historia, que ahora no la recuerdo con exactitud porque fue hace varios años, la cuenta la propia Yoli en un vídeo que tengo en mi canal. Pues resulta que hará por 2 siglos esa mujer, su marido, se había ido a la guerra y se había quedado sola. Y justo cuando el marido volvía, ella se había quedado embarazada. Y claro, por aquel entonces el incesto estaba muy mal visto. Claro, para las mujeres era algo mortal.
y ahora no sé si se suicidó ella o la asesinaron, el posible padre de la persona que la había dejado embarazada, y en cierto modo el cura de la época, para salvar su alma, la había enterrado en esa parte donde se me había apagado la cámara. Lo curioso es que volví a acercarme con la cámara y ya no se me volvió a apagar ninguna vez. Es como si en cierto modo esa mujer hubiera dado un aviso para que su historia no fuera olvidada, para que su historia fuera contada. Y esa es de las historias más impactantes que yo he vivido de todas las visitas que he ido a lugares así abandonados o con historias lúgubres o cosas así. Sí, quiso llamar la atención de alguna manera esa historia, la verdad es que es bastante impactante, ¿no? Y más cuando te pasa a ti mismo, que ya es Claro, cuando claro, es que cuando pasa a uno mismo, da igual lo que te cuenten los demás, eso te pasó y lo tienes ahí dentro, da igual que te crean que no te crean, eso, lo vivido, lo que vive uno no se puede desmontar o te lo puede tirar abajo otra persona. Claro, es lo que digo muchas veces, que básicamente muchas veces me baso en esas cosas, ¿no? O en las características comunes de esas historias personales para, para crear teorías o hipótesis de lo ocurrido. A mí sí que me han pasado bastantes cosas y voy a contar un par de ellas. En un lugar donde yo trabajaba antes, bueno, era un centro de menores, bueno, yo entré a trabajar en el turno de noche. Y claro, en el turno de noche ya sabemos que pasan bastantes cosas, ¿no? Claro, allí empezaban a pasar cosas y fue cuando yo ya investigué y pregunté, ¿no? A los vigilantes de allí qué pasaba allí o qué había allí, ¿no? A mí en especial me pasaron algunas cosas, ¿no? Allí pues son casas, ¿no? Donde están los nenes y sí que es cierto que a lo mejor a las 3 y algo, a las 4 de la mañana se encendió una vez la tele, sola. Otra vez. Bueno, el vigilante me preguntó, me dijo, se ha encendido la tele, ¿verdad? En plan, tú también lo has visto, ¿no? Y sí, lo he visto. Yo le dije, quítala del enchufe por lo que pueda pasar, ¿no? De todas maneras no tenía todas conmigo de que no se volviese a enchufar con la carga energética que había allí, ¿no? Porque es que eso se nota. Claro. Y es que se nota a la legua. También sí que es cierto que una vez estaba también con otro vigilante y en ese mismo lugar se nos abrió y se nos cerró una puerta 3 veces, ¿no? Ya era cachondeo, ¿no? Cerrábamos la puerta y se nos abría delante nuestro, así 2 o 3 veces. Y claro, ya cuando pasaban esas cosas, pues ya empiezas a preguntar un poquito, ¿no? Y te dicen, bueno, que ese centro de menores antes era... ¿Cómo me dijeron? Era como una residencia, ¿no? De personas sin hogar, pero que tenían algún tipo de problema. Más o menos lo entendí así, ¿no? Como un hogar de personas así con problemas, ¿no? Pues que supongo que allí pues harían Sí, el vida, típico sitio básicamente. que antes se querían deshacer de la gente o que los Sí, llevaban a morir o algo así, sería. sí, básicamente sí. Y entonces preguntando también, claro, porque yo cada vez topaba con un vigilante diferente según el turno que tuviéramos y eso, y bueno, así preguntando también, pues me llegaron a comentar de que por allí en ese hogar había una puerta donde nunca se abría, que uno de los vigilantes, una vez cuando se le acabó el contrato, habló con un encargado de allí del lugar y le dijo que sepas que me voy, pero que sepas que he visto a una persona en esa puerta, ¿no? O sea, había historia allí bastante contundente. De hecho yo pude ver alguna noche halos o no sé cómo llamarlo, incluso alguna figura así, de esto que estás a lo mejor a las 3 y pico de la mañana, estás en estado de vigilia, ¿no? Porque allí, claro, no podías dormir, pero estás así un poco relajado, ¿no? Y sí que es cierto que en alguna ocasión
puede ser que viera alguna cosa así un poco extraña. Y me gustaría contar también lo que me pasó en el preventorio de Aiwer de Busot, que es bastante conocido. Pasa que Mira, yo daría algo por... ¿Conoces? Sí, daría algo por poder entrar ahí. Lo conozco de otros reportajes que vi. Pues el preventorio de Aiwer está hecho polvo. Ese es el problema de ese sitio. Porque la gente, como va y no respeta nada, claro, que lo comentan en otras ocasiones, pues mira, ahora vas al preventorio y a las zonas de arriba, a las plantas, no puedes acceder, porque las escaleras están cortadas. Y a los túneles ya tampoco, porque claro, al estar tan hecho polvo el sitio, pusieron unas piedras enormes que, pues claro, eran unos túneles que iban por todo lo que es el preventorio y terminaban fuera. Entonces hay piedras para que no entres, pero es a modo prevención, porque si vas por algún túnel, conforme está aquello, se te puede caer un trozo de suelo encima perfectamente, y aquello es un peligro. De hecho, hay que entrar, y cuanto menos se hable mejor, por la vibración, porque hay escombros por todos sitios. Ya te digo, las plantas de arriba están súper destrozadas y nada, no se puede subir ni trepando, ni agarrándote a la parte de la escalera que queda. Nada, es un peligro. Pero sí que es cierto que, bueno, aquel lugar es una pasada, es impresionante. De hecho, creo que lo último que fue era un hotel. Primero fue el preventorio y luego fue un hotel, o viceversa, no recuerdo si fue un hotel y luego el preventorio. Y claro, aquello está chulísimo porque tú estás en la montaña y estás viendo el mar de fondo. Y la verdad es que para acceder es un poco complicado por las carreteras, ¿no? Pero está muy chulo. Se hice 1.000.000 de fotos. En todas las fotos salen orbes, en todas las fotos salen halos de luz. De hecho, en una de las fotos, en una ventana, se pueden ver también, como me ha recordado lo que has comentado de lo que me decías del niño acurrucado, ¿no? En una de las fotos se pueden ver como 3 siluetas de niños mirando hacia afuera en la ventana. Y aparte de eso, bueno, hay gente que ha ido allí me ha contado de todo lo que le ha pasado allí, ¿no? Y bueno, lo más curioso de todo fue que bueno, había un grupo de chicos allí cuando nosotros fuimos también, y bueno, yo empecé a asustarles, ¿no? Por la típica de que te sales por una ventana allí, pues así entablas un poco con ellos, ¿no? De risas y tal. Y bueno, al final fuimos todos juntos a visitar lo poco que queda de ese sitio. Y nada, bueno, al final ellos se tenían que marchar y nos despedimos y tal, y bueno, ellos dijeron, ¿os quedáis solos? Completamente, sí. Y ellos ya se fueron, cogieron el coche y se marcharon. La historia de esto fue que nos quedamos 3 allí. Y lo curioso es que en una de estas que estábamos hablando, que estaba mi amigo intentando subir por la escalera, yo le dije, no subas que te vas a caer. En un momento que se hizo silencio, se escuchó un trozo de conversación de una mujer y un hombre. Es como si no era una conversación con un principio y un fin, era como una conversación y silenciada, y solo se le dieron volumen, ¿no?, a un trozo de conversación que no entendimos, pero era como si estuvieran al lado nuestro. El caso es que mi amigo y yo sí que lo escuchamos, pero mi amiga no. Eso fue lo curioso, ¿no? Él y yo pudimos describir perfectamente. De hecho, coincidimos que era un hombre y una mujer los que estaban hablando y tal. Me dijeron, ve a ver si hay alguien, por si acaso hubiera. No, pero estábamos más solos que la una. Es que no había nadie. De hecho, era de día, o sea, se veía perfectamente si subía algún coche. Era atardecer. Y nada, no había nadie por allí, nada. Y nos fuimos con la verdad es que nos fuimos contentos, ¿no?, por haber podido escuchar nosotros dos algo así, en lo que coincidíamos, ¿no? Se escuchaba como si un hombre y una mujer estuvieran hablando o discutiendo por algo. Y claro, nuestra amiga decía, pero yo no he escuchado nada, eso. Conectó en ese momento, los que estábamos allí, él y yo conectamos y ella no. De eso pues nunca se va a saber, ¿no? Pero la verdad es que fue bastante interesante. Además que en ese sitio entras y nada más entras ya notas la carga súper fuerte que hay allí. Y vamos, pasa que claro, es cierto que te quedas con las ganas de visitar los túneles y te quedas con las ganas de más de 4 cosas. Pero bueno, nos fuimos contentos por haber podido presenciar algo paranormal. Y me gustaría ahora, por todo lo que hemos hablado un poco, hacer hincapié
en lo que es en la era de internet, porque claro, ahora con todo el fenómeno este de las redes sociales y del compartir información, parece que los fenómenos paranormales se han desprestigiado bastante por eso, por la cantidad de información falsa que hay respecto a este tema. Y bueno, de hecho creo que esto es uno de los fines, que la gente no crea que existe otro mundo aparte de este. Además, yo también lo he comentado en varias ocasiones, eso, y bueno, lo que hemos comentado antes, que ahora todo el mundo que diga, yo soy medio, ahora todo el mundo es canalizador, todo el mundo ve cosas, todo el mundo ve fantasmas y tal. Bruno, ¿qué crees que pasa con esto? ¿Que es así, como te comento? Sí, yo lo veo así también. El problema de todo esto es que con la llegada de YouTube, cuando te habilitan la monetización del canal, cuanto más amarillismo, sensacionalismo intentes vender, más impactes, esos vídeos más se comparten, ganas más visualizaciones. Cuando tienes más visualizaciones igual puedes ganar más dinero, más seguidores, más tal. Y yo creo que en cierto modo eso es lo que está corrompiendo que haya grupos que siempre pasen cosas, que incluso tengan diálogos, que sepan hasta el espíritu cómo va vestido y lo puedan describir a la perfección. Esas cosas que dices tú que claro, igual alguien que no está de esto, pues puedes en cierto modo convencerle de que estás haciendo eso, pero claro, cuando ya tú como persona visitaste muchas cosas, has experimentado y sabes que por ahí no van los tiros, que lo normal es que no pase nada y que cuando pasa son, lo que te digo, señales o ciertas cosas, ciertos detalles que no son tan evidentes, pues cuando ves estas cosas sabes que estás delante de digamos un fraude. Y creo que, como te digo, el YouTube, poder ganar seguidores a través del amarillismo ha hecho mucho daño a todo esto. Sí, se han creado pues estos grupos que dicen, ¿no? Y bueno, es que a veces que a mí a veces me da hasta risa. Sí. Programa, ¿no? Que a veces que se comunican hasta por correo electrónico con los espíritus, crean ahí un fanatismo y con el tema, ya si te metes en el tema de religiones y de historias ya te quedas alucinado. Y bueno, es que es así. Y bueno, yo creo que hemos hablado de bastantes cosas y bueno, a mí me gusta bastante esto, ¿no? Dar un poco de luz a este tema y sobre todo contar nuestras historias. Y bueno, así para cerrar un poco, Bruno, ¿qué te gustaría decirle a los oyentes como broche final a este tema que hemos tratado esta noche? Pues yo creo que a todos los que les guste ir a experimentar a sitios abandonados, que aunque yo haya dicho que voy solo a los sitios y seguiré haciéndolo, que por lo menos avisen a alguien de dónde están. Y sobre todo, lo más recomendable es que vayan en grupo, porque nunca sabes lo que te puede pasar. Mira, por ejemplo, hace 2 meses que tengo el material grabado y tengo que prepararlo para subirlo al canal. Fui a unas minas neolíticas que están en lo alto de una montaña. Tienes que trepar bastante, o sea, me refiero en altura, primero empiezas dando, no sé si son 43 curvas y luego una pradera para arriba que vamos, cuando piensas que llega hasta lo mejor, eso es lo peor. Pues llegué a unas minas donde en el neolítico eran empleadas para extraer cobre. Y era como un sitio donde solo los chamanes no lo extraían de manera generalizada, solo los chamanes extraían material de ahí. Se sospecha que para crear amuletos, armas o cosas así, y se sospecha eso porque los mineros encontraron a mineros enterrados ahí en forma de como cuando nacemos. Pues ahí yo había ido solo con Sira y resbalé hasta el punto que menos mal que llevaba uno de estos palos de montaña para
anclarme al terreno y vamos, raspé todo el antebrazo, aún a día de hoy me duele el codo derecho, un renegrón en la espalda y ya te digo, menos mal que tenía el palo para anclarme, porque tal, pero imagínate que ahí dentro rompo una pierna o algo, claro, ¿cómo avisas a alguien? ¿Cómo sales de ahí? Ese es el peligro de ir solo. Yo porque estoy un poco descarriado, por así decirlo, pero lo ideal sitios nadie acuda solo porque pueden pasar estas cosas. Sí, además, ahora que has dicho eso, me ha recordado lo de la aplicación de Randonáutica, que la pusimos a prueba nosotros hace un mes o así, y bueno, uno de los requisitos fuimos 4, era eso, que no fuera solo. ¿Y es cierto, llegasteis a encontrar algo anómalo, como os indicaba la aplicación? Sí, te recomiendo que lo escuches el podcast, porque la verdad es que lo que nos pasó fue muy fuerte. Sí, todos los puntos a los que fuimos, todos tenían relación con lo que estábamos pensando. Sí que es verdad que hay gente que no le pasa nada con esa aplicación, también lo he visto, pero a nosotros lo que nos pasó ese día fue bastante especial, sobre todo el final. Que bueno, es que tienes que escucharlo, porque la verdad que es interesante lo que nos pasó. De hecho, vamos a volver a repetirlo porque hemos hecho vamos a hacer un seguimiento de lo que pasa con la aplicación. Claro, es que luego sacamos conclusiones de que si, bueno, entre todos, si aquello fue fruto de la casualidad, la causalidad, si Randonáutica era una herramienta. Entonces, vamos a ir otro día con otros medios a ver qué pasa. Vamos a intentar hacerlo de otra manera. Sin aplicación, pero con la intención de encontrar. Lo haremos más rudimentario, dijimos, con un péndulo, con un mapa, a ver cómo lo hacemos. Pero sí, te lo recomiendo. Sí, ya me diste ganas de descargarlo. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Bruno, por haber estado conmigo esta noche. Las gracias te las tengo que dar yo a ti por invitarme a tu programa. Un placer, siempre que quieras tienes las puertas abiertas para venir y pasar un ratico y charlar de estos temas que nos gustan a nosotros. Pues yo por mí encantado. No sé si llevamos hablando cerca de 50 minutos y la verdad que para mí como si hubiéramos estado hablando 5 minutos. Se me ha pasado el tiempo volando. Sí, a mí también. La verdad es que cuando hablas de esos temas se te pasa tiempo súper deprisa, porque claro, es que nos gusta, o sea, es que es más que evidente. Es más que evidente. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos pronto. Un abrazo muy grande. Otro para ti. A mí me gustaría cerrar el programa de hoy, como lo he hecho en otras ocasiones, comentándoos que tengáis vuestro propio criterio, sobre todo, y no os creáis lo que dice todo el mundo o cuenta la gente. Que siempre os guiéis por vuestras sensaciones, por vuestra energía y sobre todo por vuestra intuición. Muy buenas noches a todos y hasta el próximo programa.